gracias a Dios, después de haber cantado estos himnos y tener esta comunión entre nosotros, vamos a comenzar con el plato fuerte que nosotros le llamamos a su palabra. Seguimos con nuestra serie de predicaciones sobre el libro de Apocalipsis. La semana pasada nosotros miramos el mensaje que nuestro Señor y Salvador Jesucristo le envía a la iglesia de Sardis, una iglesia con extraordinario parecido a la ciudad donde ella se encontraba allí enmarcada, situada. Una ciudad con un pasado muy próspero, con un pasado lleno de vida, una historia muy rica que la llevó a tener un exceso de confianza, posiblemente, y según nosotros veíamos la semana pasada, por la ubicación geográfica que tenía la iglesia de Sardis. Se ubicaba encima de una meseta donde las laderas o los laterales de la ciudad eran prácticamente perpendiculares y tenían una altura de 1000 pies aproximadamente, y ellos se sentían tan seguros allí que no ponían vigilancia alrededor de la ciudad. Ellos pensaban que eran invulnerables, impenetrables por allí. Mas, sin embargo, en dos ocasiones en la historia de esta ciudad, dos de sus enemigos, precisamente por donde ellos pensaban y se sentían invulnerables e impenetrables, ellos se introducieron a la ciudad y trajeron ya la destrucción. Ya para finales del primer siglo, esta iglesia había perdido su esplendor y solamente estaba viviendo del recuerdo, del nombre que llegó a tener, de la gran ciudad que llegó a ser y ya no era. Una situación bastante similar estaba viviendo la iglesia de Sardis, que estaba enmarcada allí, una iglesia que tenía aproximadamente de 20 a 30 años de fundada, una iglesia que en sus inicios predicaba fiel y valientemente el evangelio, pero que ya había perdido su brillo, se habían desviado de su propósito, se habían desviado del propósito para la que es una iglesia. Una iglesia predica el evangelio, una iglesia enseña, una iglesia habla fielmente la palabra de Dios, una iglesia expone a los falsos maestros, una iglesia expone las falsas doctrinas de estos falsos maestros. Esta iglesia no estaba haciendo nada de esto. No amaba a los hermanos, no amaba al prójimo, no amaba a Dios. Por lo que Cristo le manda un mensaje especial y específico para ellos a través del apóstol Juan. Así que le voy a invitar a que abra la palabra de Dios, la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Pero antes de leerlo, vamos a tomar un momento para orar. Señor, te damos las gracias porque en esta tarde tu iglesia, Padre Santo, te ha elevado estas alabanzas que nosotros rogamos, Señor, que hayan subido como un incienso agradable ante el trono de tu presencia. Padre, que tú te hayas sentido complacido con lo que nosotros, tus hijos, hemos estado haciendo. Te damos las gracias por todas las acciones de gracias que los hermanos han estado dando en esta tarde. Tú las conoces por nombre, tú las conoces específicamente a ella. En general, te damos las gracias por todas esas maravillosas bendiciones que tú le has traído a tu pueblo. Pero, Padre, ahora nosotros queremos que tú nos hables especial y específicamente al corazón y a nuestra mente. Este mensaje, Señor, que tú lo inspiraste hace 2000 años aproximadamente, nosotros queremos, Señor, que se haga vivo en nuestra vida hoy, oh Padre, que nos penetre en el alma, en el corazón, en la mente y nos transforme, nos cambie. Cámbianos personalmente, cambia tu iglesia, úsala, Señor, como tú siempre la has usado, con el propósito para la que tú la creaste, Señor. Adorarte a ti y traer a tus hijos en adoración. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Vamos a volverlo a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas,
vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La semana pasada nosotros estudiamos el primer versículo de este mensaje, donde el Señor le dice a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muertos. Y hacíamos la pregunta de cómo una iglesia pasa de estar viva a estar muerta, o cómo pasa de un estado a otro. Decíamos que nosotros no tenemos toda la información, no tenemos la suficiente información bíblica para conocer qué fue lo que estaba sucediendo físicamente allí en la iglesia de Sardis, pero que conocemos todo lo que ha sucedido en la iglesia de Occidente. De allí sí tenemos muchos detalles, cómo la iglesia ha ido muriendo poco a poco, cómo se cree que la iglesia en Europa ha muerto y cómo está en terapia intensiva en Estados Unidos y en Canadá. Cuando la iglesia, hermanos, se aleja de la verdad, cuando la iglesia se aleja de las escrituras, cuando la iglesia se aleja de la palabra de Dios, comienza a morir, porque la palabra es la que le da vida a la iglesia, su palabra inerrante, su palabra inefable. Por eso el mismo Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando en una iglesia se predica la palabra de Dios fielmente, las personas vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Cuando en una iglesia se está predicando la palabra de Dios fielmente, las personas quieren rápido bautizarse, las personas quieren dar su testimonio, las personas quieren leer constantemente la Biblia y compartir lo que ellos han ido aprendiendo. No les da vergüenza hablar de la palabra. Eso sucede cuando se predica la palabra fielmente en un lugar, porque el Espíritu da vida. Es increíble, hermanos, conocer a hermanos, personas que profesan ser cristianos marchando codo con codo en estas manifestaciones de los movimientos LGBTQ. Es increíble ver personas que profesan ser cristianos marchando codo con codo, cuando personas que defienden estos movimientos de identidad de género o el derecho a la mujer a asesinar a su bebé dentro del vientre. Es increíble. Lo cierto, hermano, es que las iglesias hoy en día están llenas de personas que tienen un ticket, ya han comprado su ticket, que van directamente para el infierno. Ellos cantan alabanzas, igual que tú y que yo, se saben un versículo o otro, pueden ir a la iglesia los domingos, pero el estilo de vida de ellos no se diferencian del estilo de vida del mundo. No hay una diferencia. Se visten iguales, hablan iguales, van a los mismos lugares. No se puede diferenciar en el estilo de vida de un creyente que profesa ser creyente y las personas del mundo. Y eso es lo que estaba pasando allí en Sardis. Eso es lo que estaba sucediendo. ¿Tú quieres saber si en una iglesia se predica el evangelio fielmente, no diluido? Personas transformadas allí, familias transformadas dentro de la iglesia por la palabra de Dios predicada. Esa es la única evidencia, hermanos. Una vida de arrepentimiento, es más, un estilo de vida de arrepentimiento continuo. Pero si eso no sale desde el púlpito, es muy difícil que las personas sean transformadas. Es muy difícil que las familias sean transformadas si desde el púlpito no se predica fielmente. Digo muy difícil, no imposible, porque siempre Dios por gracia se guarda un remanente fiel. Dios siempre por gracia se guarda un remanente. Y por eso que nosotros elevamos alabanza a su misericordia, porque como él dice en 2 de Pedro, él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y siempre se guarda un remanente guardado por gracia, por fe para él. Al igual que algunos creyentes que habían allí en la iglesia
en Sardis. El objetivo del mensaje que Jesús le manda a la iglesia de Sardis no es para hundir a la iglesia, no es para hundir al creyente, al contrario, es para salvarlo, es para resucitarlo, es para que salgan a flote, para rescatarlo. ¿Cómo lo va a hacer Cristo? Bueno, es aquí en el versículo 2, Él le da 5 imperativos, 5 mandamientos. En el versículo 2 le dice, sé vigilante, es el primer mandamiento, el primer imperativo. Sé vigilante y afirma la segunda, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, el tercer imperativo, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo, cuarto, y arrepiéntete. Esto no son sugerencias que Cristo le está haciendo a la iglesia, no. Son mandamientos, están en imperativo estas palabras. Él quiere que lo haga. Sé vigilante, y podía llamar nuestra atención, decirle a una iglesia que le está diciendo, estás muerta, y decirle, bueno, sé vigilante, porque realmente las personas cuando están muertas no son tan vigilantes, ¿cierto? Pero para poder entender, podemos ver el significado que le dio o la traducción que le hizo la Biblia de las Américas a esta misma palabra, que es un poco más entendible para nosotros. Biblia de las Américas dice, ponte en vela, despierta. Ahora sí podemos entenderlo. Ponte en vela, despierta, sé vigilante. Este llamado, hermano, es tan importante para la iglesia. Es tan importante para el creyente, para la vida del creyente, que se menciona 38 veces en el Nuevo Testamento y siempre se relaciona con 3 cosas tan importantes en la vida de la iglesia y tan importante en la vida del creyente. Una, la segunda venida de Cristo y la necesidad, por supuesto, de estar listo. 2, la lucha contra el peor enemigo del hombre, el pecado. Y 3, la lucha contra los falsos maestros y las falsas doctrinas. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, cuando le estaba hablando a sus discípulos de su segunda venida, allí en Mateo, capítulo 24, a partir del 41, Él les dice una parábola. Y les dice, 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Y después le dice, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, le dice Jesús, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, estad alerta, velad, es la misma palabra que se traduce allí, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que usted no lo espera. El mismo Cristo, cuando está en el Getsemaní, Él invita a 3 de sus discípulos a que lo acompañen a velar, que lo acompañen a orar, y ellos se duermen. Allí en el capítulo 26 de Mateo, versículo 40, y dice así, vino luego a sus discípulos cuando los halló dormidos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora, y le explica la importancia de por qué le está diciendo de que velaran con él. Dice, velad y orad para que no entres en tentación. Es por eso que te digo, tienes que estar listo, tienes que estar despierto, vela, para que no entres en tentación. El apóstol Pablo, de la misma manera, 38 veces se menciona esta palabra, y siempre, hermanos, viendo la segunda venida de Cristo, la lucha contra el pecado, la lucha contra los falsos maestros. El apóstol Pablo, cuando se va a despedir de la iglesia de Éfeso, la cual estuvimos estudiando ya hace un mes y algo atrás, cuando él se va a despedir de los líderes, los manda a traer, de los ancianos de la iglesia, él les dice en Hechos capítulo 20, versículos a partir del 29, escuchen, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. El apóstol Pablo le está diciendo esto a los líderes de la iglesia de Éfeso. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, lo que tienen que hacer, ¿qué piensan que? Pónganse listos, busquen palo, busquen piedra. No. Lo que tienen que hacer, dice Pablo, es velad.
Velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, mira lo que va a decir Pablo. Os encomiendo a Dios y su Espíritu que es vivo dentro de la iglesia. ¿Y a qué más? Y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia junto con los santos. Dice Pablo, van a venir maestros falsos que van a querer devorar a estos lobos a la iglesia. Ustedes velen y tienen que estar basados, su fuerza la va a tener Dios a través de su Espíritu. Y a través de su palabra que tiene poder transformadora, es lo que le está diciendo Pablo allí. Lo repite el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 4 versículo 7, lo repite también otra vez en el capítulo 5 Pedro, y vuelve el apóstol Pablo y habla en 1 Corintios capítulo 15 de lo mismo. Dice, no os dejéis engañar, está hablando Pablo. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Y qué les dice después? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sed sobrios como conviene y dejad de pecar. Sed sobrio, estar alerta. Es lo contrario de estar borracho y mareado. Estar alerta, estar pendiente para que no te dejes engañar. Siempre este llamado del Señor está acompañado o está relacionado de estas 3 cosas. La segunda venida de Cristo, la lucha contra el pecado o la lucha contra los falsos maestros. Es lo que siempre la iglesia ha hecho. La lucha contra las nuevas filosofías del modernismo y del posmodernismo y las nuevas enseñanzas que hay a través de todo el mundo. Siempre la iglesia ha tenido, desde su misma institución, luchas contra el pecado y contra personas que abiertamente se exponen en contra de la iglesia. Contra estas cosas, siempre la iglesia tuvo la victoria a través de ¿qué? A través de su palabra predicada, a través de las escrituras. Esa fue la lucha de los reformadores en la Edad Media. Traer la palabra de Dios a su posición dentro de la iglesia, lo más importante dentro de la iglesia. Desde la misma resurrección de Cristo comenzaron los ataques contra la iglesia. Las mujeres se confundieron de tumba porque estaba muy oscuro. Ellas fueron a otra tumba y ya no había nadie. O los discípulos se robaron a Cristo. O Cristo no estaba realmente muerto, estaban como que desmayados. O los 500 testigos oculares de la resurrección de Cristo, ellos lo que tuvieron fue una emoción en sentido general, todo junto. Y nos ha dado Cristo las armas, nuestro Señor nos ha dado las armas para vencer todas estas doctrinas y todas estas falsedades. ¿Cuáles? Su palabra. Le pagaron a los guardias romanos para que dijeran mentiras, para que dijeron que los apóstoles sus discípulos le habían robado el cuerpo de Jesús. Siempre la iglesia ha luchado a través de toda la historia con este tipo de engaños, de lobos rapaces, y siempre ha obtenido la victoria a través de su palabra. Eso fue lo que llegó así hasta Sardis y hasta el día de hoy nosotros encontramos. Porque dice Cristo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y nos da su palabra para nosotros poderosamente defendernos. Y Cristo le dice a Sardis, sé vigilante, ponte en vela, despierta. Porque cuando la iglesia se aleja de la verdad, cuando la iglesia se aleja de las escrituras, cuando el creyente se aleja de la verdad, se aleja de Dios, se aleja de las escrituras, comenzamos a abrir una puerta, comenzamos a abrir una ventana al pecado. Y se comienza a coexistir, comienza a vivir la iglesia y el creyente junto con el pecado, con una peligrosa atracción fatal que nos va a llevar a la muerte y a la destrucción. Porque Dios, su gloria, su santidad no es compatible con el pecado, no lo es. Y el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros, en los que realmente son hijos de Dios. Somos templo y morada del Espíritu Santo, dice su palabra. Vamos a ilustrar cómo es que cuál es la actitud de Dios contra el pecado y cuál debe ser la actitud de cada uno
de los creyentes, de cada uno de sus hijos, cuál debe ser la actitud de la iglesia contra el pecado. Vamos a hacer una analogía, una comparación, una ilustración con un pasaje del Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo a partir del 1. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Ya Dios había escogido a Saúl como rey en este pasaje, ya lo había ungido a través de Samuel, y aquí le va a dar una misión muy especial al rey Saúl a través de Samuel. Y dice aquí en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel cuando se puso contra Israel en el camino mientras subía de Egipto. Escuchen lo que va a hacer. Ve ahora y ataca a Amalec. Destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes, no tengas piedad. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, como a los bebecitos, a bueyes como a ovejas, camellos como asnos. Este es uno de los mandamientos que Dios ha dado al pueblo de Israel, que ha causado mucha crítica por los incrédulos, por los indoctos, por lo terrible del mandamiento que Dios le está dando aquí al pueblo de Israel. Es como si fuera un genocidio. Dice: ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tienes. Y le dice: no tengas piedad con ellos. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a los niños de pecho, como a los bebecitos, bueyes como a ovejas, camellos como a asnos. Terrible el mandamiento que Dios le está dando aquí a Saúl, al pueblo de Israel. Ahora, para comprender nosotros el porqué del mandamiento, tenemos que entender algunas cosas. ¿Quiénes eran los amalecitas? Eran una descendencia de Esaú. Esaú era hermano de Jacob. Recuerda a Jacob, que Dios después le cambia el nombre de Israel por Israel, el cual Esaú le vende la primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lenteja. El mismo que menciona el apóstol Pablo en el libro de Romanos, que el mismo Dios dice: a Jacob escogí, mas a Esaú aborrecí. A ese mismo. Por lo que en nuestra analogía que estamos haciendo de cómo Dios trata el pecado, los amalecitas representan el pecado aquí. Eran una tribu nómada. ¿Saben lo que es una tribu nómada? Que vive en el desierto, no tienen exactamente un lugar donde parar, como si fueran gitanos, que vivían saqueando, no tenían misericordia, perversos, asesinos despiadados. Eso eran los amalecitas. Cuando Israel salió de Egipto con Moisés, los amalecitas atacaron por detrás a traición al pueblo de Israel, donde se habían quedado rezagadas las mujeres. ¿Quiénes? Las mujeres embarazadas, los niños pequeños, los enfermos, los ancianos, los que estaban cansados. Esos se habían quedado rezagados en el grupo de Israel. Y a esos los amalecitas llegaron y asesinaron. Esto está en Deuteronomio capítulo 25 a partir del 17. Dice: acuérdate de lo que hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado. Y él, esto es la palabra principal aquí, y él no temió a Dios. No tuvo temor de Jehová. Él acabó con todos los enfermos, con todas las mujeres embarazadas, con los niños pequeños. Contra esos fue que Amalec se levantó en la retaguardia de Israel. Más adelante, cuando
Israel siguió su camino. Ellos en un lugar que se llamaba Refinín tuvieron una lucha muy fuerte, se les pusieron, atravesaron otra vez al pueblo de Israel. Los que conocen la historia, recuerden cuando Moisés subió a un monte y cada vez que él tenía su vara arriba, estaban prevaleciendo los israelitas. Cuando él se cansaba y bajaba, comenzaban a ganar los amalecitas. Tuvieron que un sacerdote junto con él ayudarlo, lo sentaron en una piedra, ayudarlo a él a levantar la vara para que pudiera ganar. Y miren cómo continuó, dice, pero las manos de Moisés se le cansaban, entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella, y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno al lado y el otro al otro lado. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Todo el día fue el combate. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Y qué dice el versículo 14? Escuchen, hermanos. Entonces dijo el Señor a Moisés, un mandato que le da: escribe esto en un libro para que te sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo, Dios, borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Dios está prometiendo eso. Yo borraré la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y edificó entonces Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Y dijo Dios: el Señor lo ha jurado. Un juramento de Dios. El Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Dios dice, es más, lo hizo un mandamiento, en los mandamientos que le dio al pueblo de Israel en el Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, le dio esta ley. Escucha, Deuteronomio 25:19. Por tanto, lo importante que es para Dios, dice, por tanto, sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, cuando ya estén en la tierra prometida, en el Canaán, en la tierra que da leche y miel, cuando estén en descanso y no tengas enemigos, ¿qué va a suceder? Borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. Y le dice algo al final cortico, dice, no lo olvides. Es una misión que el Señor, tu Dios, te está encomendando. Bueno, aquí en el capítulo 15, eso es lo que le está mandando al rey Saúl que haga. Tienes que cumplir con la promesa que yo, Dios, le hice al pueblo de Israel. Le dije que no se olvidarán, y eso es lo que tú vas a cumplir. Eso es lo que tú vas a hacer. Lo vas a borrar a todos de la faz de la tierra. No quiero ni un animal de ellos, ni una persona, ni un pelo. En otras palabras. ¿Y qué hizo Saúl? Seguimos en el 15, lo que no se ha movido del capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. A partir del 7. ¿Qué hizo Saúl? Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila en dirección sur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl, cuando hay un pero, y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos, de todo el pueblo, y no quisieron destruir por completo. Pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Dios le dio la orden a Saúl que destruyera todo el pueblo y no dejara nada. Por alguna razón que creo yo que es el orgullo de sentirse rey, y voy a destruir a aquel reino de los amalecitas, aquel hombre, Agag, que había sido el rey de ellos, un hombre realmente horrible, asesino, despiadado, muy poderoso. Las naciones de alrededor le temían. Él fue y acabó con él, y quizás por el orgullo de decir, aquí lo tengo, lo perdonó, le había perdonado la vida. Y en el afán también de agarrar lo mejor del botín, cuando Dios dijo, mata a todos los animales, en el afán de buscar lo mejor del botín, algunos de los amalecitas se escaparon. Él no los mató a todos tampoco. Fue a Agag, el rey, pero muchos de los amalecitas pudieron escapar. ¿Por qué? Porque ellos estaban concentrados en otra cosa. Esos amalecitas que se fueron, ellos dicen, bueno, aquellos le perdonaron la vida a nuestro rey. Hay esperanza todavía.
podemos reunirnos y podemos ir a atacar, podemos ir a salvar a nuestro rey y nosotros seguir peleando. Y dice que Dios, aquí en el versículo 15 más adelante, entonces vino la palabra del Señor a Samuel y le dijo: me pesa haber hecho rey a Saúl. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué te pesa? Escucha cuál es la razón, cuál es el motivo. Porque ha dejado de seguirme. Es lo que la iglesia de Sardis estaba haciendo. Es lo que muchas iglesias hacen ahora. Ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Las iglesias ahora quieren seguir su rumbo, sus destinos a la manera de los líderes de la iglesia, según sea su conveniencia, para que la iglesia haya más miembros, quizás por las finanzas, quizás por otra cosa, pero no se predica el evangelio puro. Vino la palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Tanto así que más adelante, si vamos al capítulo 30 de aquí mismo de Primera de Samuel, vemos a los amalecitas que se organizaron nuevamente y vuelven y atacan a Israel y le secuestran a las dos mujeres que tenía David. Va Samuel entonces, por orden de Dios, y habla con Saúl. Vamos hasta el versículo 22, de ahí mismo del capítulo 15. Y Samuel le dijo a Saúl: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención, velad, el prestar atención, velad, despierta, lo que le estaba diciendo a Sardis, el prestar atención mejor que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría, dice el Señor. Yo no me complazco con que me traigan cosas. Yo quiero que obedezca mi palabra, que siga mis mandamientos fielmente. No importa si hay 5 en la iglesia. No importa si hayan 10. Que sigan mis mandamientos fielmente. Entonces Samuel dijo, Dios dijo: por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti como rey. Desechó a Esaú. Pero no se quedó ahí. En esa lucha no se quedó ahí. Vienes ahora Samuel y le dice el versículo 32: traedme a Agag, el rey de los amalecitas. Y Agag vino, él alegremente decía por dentro: ciertamente la amargura de la muerte ya ha pasado ya. Él pensaba como si ya, esta la libré. No me cortaron la cabeza, no me eliminaron. Pero Samuel dijo: como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Es decir, te voy a arrancar la cabeza, te voy a matar. Y Samuel, escuchen lo que hizo: despedazó, no dice que le arrancó la cabeza, dice que despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal. Esta es la actitud de la iglesia, esta es la actitud del verdadero creyente contra el pecado. Tienen que despedazar completamente el pecado. Con el pecado no se puede vacilar. No se puede andar juntos. No. Porque si tenemos un Agag, un rey en nuestra vida, en cualquier momento se va a rebelar contra nosotros y nos va a destruir. La actitud de Dios contra el pecado es: despedázalo, deshazte de él completamente. ¿Cómo podemos hacer eso? A través de su palabra. A través de la Biblia. Fielmente predicada, no disluida. No disluida. Y Cristo tiene que decirle a Sardis: afirma las otras cosas que están para morir,
porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Parece que todavía Dios encontró algo con vida allí en aquella iglesia. Dice, hay algunas cosas que no me han agradado, no están terminadas, no están afirmadas. Trabaja en ello. Trabaja allí. En el versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate de lo que has hablado, de lo que te he hablado a través de la palabra, todas las predicaciones que tú mismo ibas y le decías a las personas que están fuera, a los incrédulos, cada vez que tú salías a evangelizar, acuérdate de lo que tú mismo has hablado. El problema del creyente muchas veces no es que no conoce la palabra, porque muchos conocen la palabra, es la obediencia a la palabra. Tú, cuando hablas con una persona que ha caído en un pecado, tú le dices, mira, ¿tú sabes que la Biblia dice esto, esto y esto? Sí, yo sé que la Biblia dice eso. ¿Tú conoces que la palabra de Dios que dice en Apocalipsis, que dice en Deuteronomio, que dice? Sí, yo sé. Conocen la palabra. Pero cuando uno está en pecado, el pecado como que ciega a las personas y no deja que uno pueda ver lo mismo que los que están alrededor tuyo ven. Y dice que el Señor, acuérdate de lo que tú has oído, de lo que has recibido. Y después dice, guárdalo, es decir, obedécelo. Ponlo por obra, ponlo en práctica. Arrepiéntete. Esa es la vida de arrepentimiento continuo. Un estilo de arrepentimiento continuo es que debe vivir el creyente, continuamente. Para llevar un estilo de vida que le agrade a nuestro Dios. Y viene consecuencias si no obedecemos. Muy lógica, porque Jesús le dice a la iglesia, pues si no velas, si no me haces caso, si no obedeces, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y no está hablando de la segunda venida. Ahí no está hablando de su segunda venida. Está hablando de una visitación en el tiempo de juicio, de disciplina, de vara. De eso está hablando. Si eres hijo de Dios. No está hablando cuando su segunda venida venga, no. Está hablando de disciplina. De disciplinar al creyente que no es obediente. De eso está hablando. Jesús ya había mencionado esta misma expresión refiriéndose a su segunda venida, allá en Mateo 24, cuando él le dice, para reedificar, refiriéndose a la segunda venida, como dice, como que iba a venir como un ladrón en la noche. Pedro, hablando también de la segunda venida, le dice que iba a venir como un ladrón en la noche, pero en este versículo específico no está hablando de su segunda venida. Está hablando de disciplina, está hablando de vara. Si no me obedeces, voy a hacer esto. Si no velas, te va a ocurrir lo mismo que le sucedieron a las vírgenes insensatas. ¿Acuerdan? Eran 10 vírgenes, 5 tenían aceite en sus lámparas, 5 no tenían. Cuando venía el esposo, ya fueron a buscar entonces aceite para echar a la lámpara. Too late, demasiado tarde. Y dice que lo que sucedió, escuchen. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Demasiado tarde. ¿Qué le dijo Jesús? Él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y al final de la parábola, otra vez la palabra, velad. Estás alerta, despierta, dice Cristo, pues porque no sabes el día ni la hora, dice Cristo, que el Hijo del Hombre va a venir. Allí se estaba refiriendo a la segunda venida. Como que en aquel día del Señor, dice Cristo que van a estar delante de Él. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos. Y Él le dice, nunca os conocí. Es decir, cuando tú estabas sanando enfermos y echando demonios y haciendo señales y haciendo todo eso, yo nunca os conocí, yo no estaba allí. Yo nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero Dios, tan bueno y tan hermoso, tan fiel y misericordioso, siempre se guarda un remanente. Por gracia, porque si nos pesa en una balanza, todos salimos faltos. Por gracia siempre se guarda un remanente fiel en la iglesia. Y le dice allí en el versículo 4 a la iglesia de Sardis, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, refiriéndose a su santidad. La ley
nos manda como un ayo corriendo a donde está Cristo cuando nosotros nos vemos que somos insuficientes de cumplir la ley. Y Cristo nos manda la ley, a las Escrituras, para santificación. Lo que quiere decir que la ley nos manda a Cristo para salvación y Cristo nos regresa a la ley para que seamos santificados a través de su palabra. Y dice, yo te voy a vestir de esa santidad a los fieles. Yo te voy a vestir de esa santidad y no borraré su nombre del libro de la vida. Es increíble que hay personas que toman un texto como este que dice, no borraré tu nombre del libro de la vida, y empiezan a decir, mira, ahí lo que está diciendo es que hay la posibilidad de que borren tu nombre del libro de la vida. No, 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 no. Él está prometiendo, no borraré tu nombre del libro de la vida, porque por ti morí, por ti di mi sangre, con mi sangre te compré, con mi sangre te limpié. Yo te amo tanto, tanto, tanto que he muerto por ti, te he comprado. Y no borraré tu nombre del libro de la vida. Eres tan importante para mí. Esa es la promesa que Él está haciendo allí. No está dejando entender que se puede borrar el nombre del libro de la vida. Es como cuando una madre le dice a un hijo, jamás te dejaré de amar. Te amo tanto con toda mi alma, con todo mi corazón, que jamás te dejaré de amar. ¿Usted cree que esa madre está intentando decir que hay la posibilidad de que yo te deje de amar? No. Ella está prometiendo, jamás te voy a dejar de amar. Y es lo que está prometiendo Cristo aquí. Jamás no voy a borrar tu nombre del libro de la vida, porque eres muy, muy amado. Muy importante para mí. Eres hijo escogido por gracia. Confesaré tu nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Te puedes imaginar esa promesa a los fieles en la iglesia, a los escogidos? Y voy a confesar tu nombre delante de Dios. Voy a decir, Kevin es mío, Miriam es mío, Isabel es mío. Tu nombre lo voy a confesar delante de Dios. Miren lo que Él hace en Mateo capítulo 10, a partir del 32. Dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Delante de los hombres aquí, en vida. Todo el que diga, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es mi Salvador, Él murió, fue sepultado, resucitó, y todo eso lo hizo para salvarme. Todo el que me diga eso, yo también voy a confesar eso delante de mi Padre, cuando ya muere y esté frente a Él, allá. Yo le voy a decir, ese es mío. Pero, hay un pero. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, aquí, ahora, en la tierra, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Me niega ahora en vida? Cuando estemos frente del Señor. Papi, ya sé, yo no lo conozco, no sé qué viene ahí. Este es lo que dice, que mi nombre echaba fuera demonios, que mi nombre sanaba, que mi nombre predicaba. Pero yo no lo conozco, yo no sé quién es. Ese es un hacedor de maldad. A las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No lo conozco. Jesús quiere creyentes fieles dentro de su iglesia, transformados a través de su palabra, a través del evangelio. Y la buena noticia es que todavía hay oportunidad. Porque si me está oyendo, si me está mirando, es que todavía estás aquí. Todavía hay oportunidad para ti. Si eres creyente y estás pasivo y estás como la iglesia de Sardis, que estás muriendo o estás muerto, todavía hay oportunidad para ti, porque la palabra de Cristo es vida. Es espíritu y es vida. Y esta es su palabra siendo predicada fielmente. Todavía hay oportunidad para ti. No esperes estar frente al Señor y cuando mires a la izquierda digas, uy, qué caliente está allí, ya yo no quiero ir para allá, me arrepiento. No, ya no habrá oportunidad. Es ahora. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, versículo 6. Señor y Padre, que la honra, la gloria, misericordia y alabanza sigan siendo a ti hoy y por los siglos de los siglos. Damos las gracias, Señor, porque tu Espíritu ha escudriñado tu palabra, Padre, y nos las ha impactado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma.
para transformarnos, para transformar a cada uno de los creyentes que escuchen tu palabra, para transformar a tu iglesia, Señor, y que podamos caminar según tus estatutos, podamos caminar según tus decretos, podemos caminar según tus leyes, obedeciéndote, porque a ti te agrada, Señor, la obediencia y no los sacrificios, la grosura de los carneros. Oh Padre eterno, ten misericordia con cada uno de nosotros. Alabamos tu misericordia, oh Padre eterno. Ayúdanos a poner esta palabra por obra en nuestras vidas. Ayúdanos a cambiar, a transformar. Y ayúdanos también a compartir esta palabra, que no solamente se quede en nuestra mente, sino que la podamos compartir a otras personas, para que ellos también sean edificados. Te rogamos por los hermanos que no pudieron estar hoy aquí, Señor. Alcánzalos a través de tu espíritu, alcánzalos a través de tu palabra. Consuélalos donde quieran que estén. Abrázalos, anímalos, porque tu palabra es vida y es esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.